Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua. Para mí es un placer darles la bienvenida a este podcast de John Misterio. ¿Por qué un podcast, queridos amigos? Lo que pasa es que hay mucho material que no puedo compartir durante las transmisiones en vivo, ya que su calidad no es óptima, cuesta un poco de trabajo entender los audios, porque fueron grabados de una forma espontánea, es decir, eran las grabaciones o de esas grabaciones banqueteras, como se le conoce en el argot periodístico. Y bueno, pues son grabaciones que yo obtuve con teléfonos celulares, es decir, con la tecnología de un teléfono celular que no es muy buena que digamos, pero que me funcionó en ese momento para recoger algunos testimonios interesantes sobre estos temas que tanto nos apasionan y que nos interesan, que son precisamente los fantasmas. Y bueno, pues gracias queridos amigos. El año pasado, o hace dos, ya ni me acuerdo, tiene bastante tiempo que estuve realizando estos programas llamados podcast. Es como si fuera un programa de radio, pero no es radio porque no se transmite por ninguna frecuencia radial, sino por internet, lo cual se le considera o se le llama podcast. Yo creo que hace aproximadamente unos 2 años, estuve realizando una serie de programas especiales con este formato, donde compartía pues algunas historias, algunas leyendas, y bueno, pues algunas personas me pidieron que retomara este proyecto. Un amigo llamado Alberto Torres fue el que me preguntó que por qué no hacía programas de radio, o mejor dicho, por qué no hacía de nuevo los podcasts, algo que ya había considerado hace unas semanas. Y bueno, pues dije, vamos a retomarlo, vamos a intentarlo, para que también ustedes cuando les toque viajar en carretera o cuando se dirijan al trabajo, ya sea del transporte público o bien a lo mejor llegan caminando a su lugar de trabajo, pero van en la madrugada, es decir, a lo mejor salen de su casa a las 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro y muy frío, pues se antoja escuchar este tipo de programas que bueno, pues yo lo realizo con mucho cariño para todos ustedes. Y este es el primer podcast después de ya hace algunos años que no los hacía. Yo creo que tendrá fácil como unos 2 años que no hacía un podcast, porque bueno, pues ya hago transmisiones en vivo lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la noche, pero no es posible en ocasiones compartir ese material que ya les había comentado al inicio de esta emisión, porque la calidad no es muy buena, entonces tampoco puedo transmitirlas por YouTube, porque digo, en un programa en vivo, porque el sonido sale directamente de las bocinas de mi computadora y se pierde mucho la calidad de estos relatos. Entonces, revisando en mis archivos personales, tengo muchas historias, e inclusive antes de que recibiera sus llamadas telefónicas, queridos amigos, ya tenía, bueno, algunas personas habían participado conmigo, solamente que la dinámica era distinta. Yo les pedía su teléfono, ya sea de casa o teléfono celular, me brindaban esa confianza y yo me comunicaba precisamente con ellos para que me narraran una historia de fantasmas, alguna leyenda, y yo lo grababa precisamente en mi computadora. Obviamente la calidad, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, no es muy buena, pero considero que si ustedes se ponen unos audífonos, van a escuchar mejor estos audios. Yo previamente he tratado de mejorar la calidad de estos testimonios. He tratado de pues limpiar el sonido, quitarle obviamente el sonido, bueno, el ruido que se mete en estas grabaciones, para obviamente pues ofrecerles algo de calidad a ustedes. Entonces, sin decir más,
Pues vámonos a escuchar una historia muy, muy interesante que tiene que ver precisamente con el ataque de la bruja. Esto también ya se los he narrado en varias ocasiones en el programa de Yo el Misterio en vivo, pero no hay nada mejor que escuchar de viva voz pues esta historia en la voz del nieto del protagonista de esta historia, es decir, de una persona que conoció de primera mano, de primera fuente esta historia, porque precisamente ocurrió en familia. Entonces les hago la invitación para que pongan se coloquen sus audífonos y escuchemos este interesante testimonio que nos ofrece Gabriel Guillén. Es la primera parte de la historia de su abuelo que se enfrentó, así como lo están escuchando ustedes, se enfrentó a una bruja. Él vive en Atizapán de Zaragoza. Fue de las primeras personas que llegaron al municipio de Atizapán de Zaragoza. A él le gusta mucho el box. Él cuando era joven fue boxeador. Había un lugar en Atizapán, cerca del Palacio Municipal, donde tenían televisión. Mi abuelito iba a ver el box los sábados o cuando había funciones de box hasta el centro de Atizapán. Y una vez, regresando hacia su casa, Y en la noche, ¿no? ya en la noche, sí, cerca de las 12 de la noche, 1 de la mañana, él vio a lo lejos una bola de fuego. Él pensó, antes en Atizapán, en lo que es Lomas Lindas, había una pista de aterrizaje para avionetas. Entonces, él pensó que era algún avión o alguna avioneta que estaba cerca de Lomas Lindas. Él vive más abajo de Lomas Lindas, en la colonia Higuera. Entonces, él y sus familiares, otros de sus hermanos, pensaron que era una avioneta. Entonces, al momento de que se fueron acercando, vieron que la bola de fuego crecía más. Entonces mi abuelito dijo no, fue reconociendo que la bola de fuego estaba arriba de su casa. Entonces él y su hermano corrieron. ¿Por qué? Porque pensaron que su casa estaba incendiando. ¿Sí? Entonces corrieron. Al momento de que iban corriendo, vieron que era una luz que prendía y apagaba. Arriba de su azotea, de su casa, veía un tipo bulto que cuando se apagaba era un bulto grandote y prendía y apagaba, ¿no? Y entonces ya se acercaron demasiado, ya cuando estaban afuera de su casa, vieron que ese bulto aventaba como chispitas arriba de la casa. Entonces mi abuelito luego dijo, no, pues es una bruja, ¿no? Bien, acabamos de escuchar esta primera parte del testimonio de Gabriel Guillén, narrándonos la historia que vivió precisamente su abuelo en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México, un lugar mágico, un lugar que se ha caracterizado por tener varias historias de brujas, de la famosísima Llorona también. Se ha comentado en Atizapán que varias personas han escuchado su lamento y también hay mucha actividad ovni, un tema que abordaremos en otro podcast. Pero en esta ocasión, inaugurando este nuevo segmento en la programación de Yo el Misterio con los llamados podcast, pues vamos a continuar con la segunda parte de esta historia interesante que nos hizo el favor de narrar Gabriel Guillén. Una historia en verdad espeluznante, queridos amigos. Imagínense ustedes que van llegando a su casa y ven una enorme bola de fuego arriba de su hogar, de su vivienda. Y todavía imagínense el terror que pueden sentir si es que en el interior de su casa hay niños pequeños. ¿Se pueden imaginar esa sensación de terror de llegar a tu hogar y ver precisamente que arriba de tu casa hay una bola gigante de fuego? ¿Cuál es la intención de esta bola? ¿Qué será esa bola de fuego que merodea nuestro hogar? Pues vamos a escuchar esta segunda parte de la historia de Gabriel Guillén, que yo he titulado precisamente El ataque de la bruja.
Llegó corriendo a su casa, empezó a tocar y no le abría. Su puerta estaba hecha del material del material con el que están hechos los tambos. Una lámina, como de lámina. Sí. Entonces él y su hermano empezaron a patear la puerta. Tanto patearon la puerta que la tiraron. Se metieron corriendo, no, porque nadie despertaba. Entonces él tiró la puerta, entró corriendo adentro de los cuartos. Estaba mi bisabuela, la mamá de mi abuelito, mi abuelita, la esposa de mi abuelito, y tenían una niña recién nacida, que en este caso era mi tía. Entonces la niña lloraba y lloraba y lloraba, y mi abuelito tuvo que gritar, cachetear a mi abuelita para que despertara, porque no despertaba. ¿Por qué? Porque supuestamente la bruja le estaba echando el sueño, para que no despertaran, porque lo que trataba la bruja era de chuparse a mi tía, ¿no? Que estaba recién nacida, tenía como una semana de nacida. Entonces mi abuelito despertó a mi abuelita, despertó a mi bisabuela y a una tía que estaban ahí. Mi bisabuela mi bisabuela y mi abuelita se pusieron a leer la Magnífica, y la bola de fuego seguía en el techo, ¿no? Entonces mi tío corrió a su casa, que estaba enfrente de la casa de mi abuelito. Mi tío sacó su escopeta. Sí. Entonces mi tío, ya que sacó su escopeta, empezó a tirarle al bulto que estaba arriba de la azotea. Entonces mi abuelita y mi bisabuela empezaron a leer la Magnífica. Dicen que al momento que empezaron a leer la Magnífica, la bola de fuego se retiró un poco del techo y voló hacia un árbol. Nada más fue de que mi bisabuela se equivocó en el rezo cuando regresó y se plantó de nuevo arriba de la azotea. Entonces mi tío le siguió tirando con la escopeta. ¿Y no le pasaba nada? Y no le pasaba nada. Él le tiraba. ¿Y si le atinaba? ¿O? Sí le atinaba. Lo que pasa que la bola de fuego, pues, como que las balas no le hacían nada. Pero empezaron otra vez a rezar desde el principio y volvió a agarrar el vuelo hacia un árbol. Y siguieron rezando hasta que la bola de fuego se desapareció en el horizonte. Entonces cuentan que había una viejita por ahí que vivía sola en unas cuevas cerca de la colonia 5 de Mayo, México 86. Antes ahí había cuevas. Entonces dicen que esa señora, al poco tiempo que pasó esto, bueno, a la semana que pasó esto, esa viejita estaba muy mala, tenía heridas de bala en el cuerpo, pero no sabían por qué. Y era de por ahí, entonces. Era de por ahí la señora. Entonces yo llego a la conclusión de que las brujas sí existen, por más que la gente diga que no existen. Yo digo que todo eso existe. Y es un relato real. ¿Qué les pareció esta historia, queridos amigos? Una historia extraordinaria. En lo personal me encanta este relato del ataque de la bruja, porque ya había escuchado varias historias de la aparición de bolas de fuego, pero nunca había escuchado, queridos amigos, que de estas bolas de fuego salpicaran, por decirlo de esta forma, o brotaran, no sé cómo decirlo, estas chispas que al caer sobre la azotea de esta vivienda provocaba que las personas que estuvieran debajo de esta se quedaran profundamente dormidos. Es algo que ha generado mucho interés, mucha polémica, porque hay personas que no pueden explicar cómo es posible que una persona quede profundamente dormida y no puede escuchar cómo alguien ha ingresado a su hogar. Y sobre todo, cómo es posible que no escuche el llanto del bebé al momento de ser atacado. Bueno, pues la respuesta a esta interrogante podría ser precisamente esas chispas que comenta Gabriel que su abuelo vio cómo salían de esta bola de fuego. Y sobre todo, y lo más tenebroso, queridos amigos, es que después se enteraron que había una anciana que vivía muy cerca de ahí, que se quejaba de golpes en todo su cuerpo, lo cual pudieron haber sido ocasionados precisamente por los disparos del hijo, es decir, del tío de Gabriel,
que trataba de ahuyentar a esta bola de fuego. Y bueno, pues vamos a escuchar otra historia. Este audio no es muy claro. Sí van a necesitar que se coloquen unos audífonos o que le suban un poquito más a su aparato reproductor, ya sea a su MP3 player o bien a la computadora, para que escuchen este testimonio de unos amigos de la familia que me narraron precisamente la historia trágica de una mujer que al morir su hijo, ellos cayeron en una depresión total, que fue el final de este matrimonio. Vamos a escuchar con atención. Ahorita que dices de las brujas, contó, hace años tenemos unos amigos allá en Puerto de Chivos, acá por San Pedro. Una bruja se chupó a un niño, se lo chupó de aquí y lo dejó todo muerto. Lo dejó todo demacrado al niño y fue la causa de una separación de ese divorcio, de divorciarse, ese matrimonio. Y sí existen, te digo, porque ahorita me estoy acordando de que esa amiga pues también tomaba pulque, ¿no? Pero ya le había anunciado la bruja que se quería llevar a su niño porque 2-3 ocasiones lo encontró en sus pies. Y su esposo llegaba pues en la noche porque tenía turno en la tarde. Y llegó un día y siempre, aunque estuviera durmiendo el niño, él llegaba y lo despertaba para jugar con él. Porque era ahora sí que el más chiquillo, ¿verdad? Era el más chiquito. Y un día llegó y pues resulta de que se había muerto el niño. Pero estaba todo de aquí arriba se lo chupó. Y pues fue la causa de separación de ese matrimonio. Y esta señora hasta la fecha sigue tomando, porque ella se echa la culpa que con el pecho lo mató. Ella de hecho dice que no, que su hijo no se lo pone la bruja. No se lo chupó la bruja. Es que ella lo mató. Y ya trae eso en su cabeza, que ella lo mató. Y ella desde entonces chupa y sigue chupando. Hasta ha estado ya anexada varias veces, ya delira, ya. Bien amigos, acabamos de escuchar este testimonio de Rosa y de Gume, dos amigos de la familia que me compartieron precisamente esta experiencia, que me contaron esta historia trágica, donde un matrimonio feliz, un matrimonio alegre, pues sufrió esta tragedia de perder a uno de sus hijos, a su primer hijo, y bueno, desafortunadamente la mujer cayó en depresión, se volvió alcohólica, y bueno, pues de ahí no ha logrado salir de este infierno que es el alcoholismo. Muchas personas cuando escuchan hablar de las brujas piensan que es un tema de fantasía, que no es real, que es imposible que existan estas mujeres que se chupan la sangre de los niños recién nacidos, pero cuando nos enteramos de casos como este, donde un matrimonio se desintegró y sufrieron la pérdida de uno de sus hijos, pues nos hace reflexionar qué tan cierto puede ser esto de las brujas. Como ya lo he comentado en otros programas de radio donde he participado, yo he dicho que tal vez en las grandes ciudades, tal vez en la ciudad donde tú te encuentres, pues no hay historias de brujas, es muy difícil que existan, pero si nos vamos a una ranchería, si nos vamos a un pueblo donde inclusive no hay energía eléctrica, cabría la posibilidad, queridos amigos, que ahí abunden las brujas, o al menos que exista alguna oculta en este pueblo. Por eso las historias en los pueblos, en las rancherías, donde aparecen víctimas de las brujas, pues solamente son conocidas en ese sitio, porque, bueno, pues nadie lo hace público, no hay periódicos, no hay inclusive ni siquiera una gaceta o una revista o algún periódico local donde se informe oportunamente sobre el ataque de alguna bruja. Además que estos temas son pues muy dolorosos, muy íntimos, y la persona que sufre el ataque de una bruja prefiere obviamente no decirlo para no caer en críticas, burlas y sobre todo para tratar de olvidar el dolor
que sintieron ante la pérdida de uno de sus hijos. ¿Se pueden imaginar, queridos amigos, cómo queda la víctima de una bruja? ¿Qué apariencia tendrá un bebé que ha sido asesinado por una mujer que le drenó su sangre? Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente testimonio que me brindó una señora de nombre Marina. Este testimonio lo obtuve precisamente en un pueblo llamado Guayacocotla, Veracruz, un pueblo al cual le tengo mucho cariño porque ahí nació mi madre y también mis abuelos maternos. Y en este pueblo, que he visitado en varias ocasiones, conocí a esta mujer que me brindó precisamente este interesante testimonio de las víctimas de las brujas. Cuando ya nació mi primer hijo, nació de una muchacha que también era como de mi edad cuando nació mi, el primero que está por ahí. Y ella nació un niño. Luego nació otro y otro señor que se llama Mariano, también se chupó esos dos niños. ¿Cómo que se los chupó en...? Se los chupó, se murieron. Dicen que se chupaban aquí. Y la mollera. Ajá. Y yo tenía miedo. Cuando nació mi hijo, vivía yo allá, me casé con mi señora, me fui allá con mi suegra y todo. Pero yo no dormía, yo en ese día nació ese niño, en la misma noche que nació mi Luis, nació ese niño y el otro. Uh-huh. Y como los conozco, son de aquí. Uh-huh. Pues yo me agarraba yo a mi hijo, y me lo abrazaba yo así, bien amarrado, le decía, pero amárrame atrás. No, cuenta que no, amárrame atrás. Porque me enredaba yo, mi hijo, porque pensaba yo que me iba a quitar la bruja. Uh-huh. Como ya había pasado 2 casos. Y yo encontré a la señora, a la muchacha que tenía solo. Me dijo, oye, digo, Linda, ¿por qué dejaste morir tu niño? Pues, ¿qué le pasó? Pues, yo cuando desperté, pues, ya estaba abajo de la cama, así. ¿Qué le hiciste al niño? ¿Qué siente que se le chupó la bruja? Así. ¿Y cómo supiste? Pues sí, porque yo estaba acostada y el niño nació en mis pies. Estaba ya muerto. Con las uñas, yo luego a veces me pongo a pensar, con las uñas moradas y los labios morados, y no lo ahogarías, dice no. Y sí, dicen que le chupaba aquí, o que si no en un dedo. Sin duda debe de ser algo escalofriante ver cómo un bebé termina su existencia tan corta ante las garras de una bruja, y que obviamente presenta estas marcas, estos moretones, que muchas personas podrían imaginar que fueron golpes, mejor dicho, que esos moretones fueron causados por los golpes, pues son marcas inequívocas del ataque de una bruja. Ahora bien, la señora también nos compartió un testimonio muy interesante de una mujer que ella sabía perfectamente que se trataba de una bruja. Y bueno, queridos amigos, vamos a escuchar a continuación el testimonio de la señora Marina, que me hizo el favor de compartir precisamente esta experiencia de haber conocido a una bruja cuando ella era apenas una niña. Y una vez, yo la saludaba yo porque mi señor trabajaba en una panadería y por allí vivía. Uh-huh. Y era una viejita que andaba descalza y agachadita así, pero dije, adiós doña Cira, o buenos días doña Cira, sí. Y decían que era bruja. Uh-huh. Una vez, según iba a visitarme, no sé, pasó a la casa, pero estos canex muchachos pusieron unos pies así, como cruz, y luego en el frente de la salita donde vivía pusieron un machete. Uh-huh. Y luego en la puerta se pusieron y estaban jugando canicas. Y se paró y ya no se pudo mover. Ya quitaron eso y ya no quiso entrar la señora, nomás se quedó ahí parada y no quiso entrar. Y yo le tenía yo mucho miedo a esa señora. ¿Ah, sí? Sí. Pero si tenía fama o si sabían ustedes. No, pues tenía fama de eso. Ah, eso sí, pero si tenía ahora sí que fama era porque hacía algo, ¿no? Ajá, sí. Y luego allá por aquí en el crucero, uh-huh, le dicen el puerto, vivía por allá.
También estaban jugando un señor grande con otros chamacos. Estaban jugando y la señora venía. ¿Quién sabe qué cosa pusieron? A medio camino pusieron una cruz, no sé de qué. Y la señora no podía pasar. Y dicen que se quitaba las piernas. Y bien amigos, acabamos de escuchar el segundo testimonio de la señora Marina, una historia muy interesante donde nos habla precisamente de cómo es el comportamiento de las brujas. Y bueno, espero que esta historia les haya gustado, queridos amigos, y quiero compartirles a continuación una leyenda espeluznante, una leyenda muy interesante que tiene que ver precisamente con las brujas. La siguiente leyenda se le conoce como la esposa bruja. La esposa bruja. Una pareja de novios se casó y al poco tiempo comenzaron los problemas. A la muchacha no le gustaba el alimento que había en su nuevo hogar y todos los días se iba a comer a la casa de su madre. En una ocasión, ella le pidió a su marido que le permitiera quedarse por 3 días con su mamá. Él aceptó, pero con la condición de que ella llevara a uno de sus sirvientes. La chica se mostró renuente al principio, pero al no tener mayor opción, aceptó llevar al chaperón. El marido no es que sospechara que su mujer fuera infiel, sino algo más siniestro, que ella fuera en realidad una bruja. Ya le habían advertido esto a algunas personas del pueblo. La muchacha llegó a la casa de su madre y fue recibida con mucho gusto. El chaperón no vio nada inusual en esa casa o en la señora, todo lucía normal. La chica pidió algo de comer, pues se moría de hambre. La madre de esta le dijo que quedaba un poco de comida en la olla grande que estaba en la esquina de la cocina, pero que a su acompañante le daría pollo, porque seguramente a él no le gustaría de esa comida. El comentario le pareció algo extraño al chaperón, pues se preguntaba por qué a él no le gustaría comer de eso. Comieron y la tarde transcurrió con normalidad. Al caer la noche, la madre de la muchacha le pidió al chaperón que la acompañara a la habitación donde se iba a quedar. El joven accedió y se acostó en la cama que tenían preparada para él. Después de un tiempo, el acompañante fingió quedarse dormido y comenzó a roncar. Las dos mujeres se confiaron y dijeron: ya se quedó bien dormido, hasta ronca. Vamos a prepararnos. Madre e hija se encaminaron a la cocina y cerraron la puerta con llave. El chaperón se levantó de la cama y caminó con mucho cuidado para que no lo escucharan. Se asomó por la rendija que estaba en la chapa de la puerta y vio lo siguiente. Las dos arrancaron los ojos y los enterraron debajo de las piedras del fogón. Se quitaron las rodillas y se pusieron alas de petate. Cada una llevaba un jarro para echar la sangre de sus víctimas. Después de esto, ellas comenzaron a volar. El chaperón se espantó mucho con lo que vio. No sabía qué hacer. Decidió entonces quemar los ojos de las mujeres, pero solo encontró un par. Después regresó a la casa de su patrón para informarle lo que había sucedido. Cuando las brujas regresaron a la casa y buscaron sus ojos para ponérselos, descubrieron que faltaban los de la muchacha. La madre le dijo a su hija: si quieres, te doy los míos. Pero los ojos no quisieron irse con la chica. La joven bruja estaba realmente preocupada, pues no sabía qué le diría a su marido. La madre le sugirió ir con un curandero para que le curara su cara, pero ella no quiso. Como última opción, la bruja mayor le vendó toda la cabeza a su hija. Así, cuando el marido viniera por ella, le diría que tenía un fuerte dolor de cabeza. El esposo fue por su mujer y fingió creer todo lo que su suegra le dijo sobre la supuesta enfermedad de su esposa. Ya en casa, él quiso portarse cariñoso con ella, la abrazó y quiso besarla, pero ella reaccionó violentamente. «¡Hazte para allá! ¡No te acerques que estoy muy enferma!». El esposo, sabiendo cuál era la verdad, le dijo que se destapara la cara. Ella se rehusó. Forcejearon y el marido logró arrancarle las vendas que cubrían el rostro de su esposa. «Sé que me equivoqué contigo», dijo el marido. «Pensé que eras una buena mujer que creía en Dios. Me engañaste con esa linda cara. Eres una bruja. Con razón no comías lo que yo te ofrecía». Lo que hizo el marido fue levantarla de la cama y sacarla al patio.
ordenó a su sirviente que fuera por las autoridades del pueblo para denunciarla como bruja. Los hombres de la ley llegaron de inmediato y el esposo, teniendo a sus pies a su mujer, les dijo: «Yo quiero que se muera. Está haciendo daño al pueblo. Es una bruja. Vean su cara». Enseguida el marido entró a su casa buscando algo. Salió con un galón de gasolina y se la roció a su mujer. Le prendió fuego. La quemó viva por ser una bruja. Ella pedía clemencia, pero nadie se apiadó porque era una asesina. Había bebido la sangre de criaturas inocentes. Una vez que la bruja fue quemada, el hombre fue a la casa de su padre y éste le dijo que se lo había advertido, que antes de casarse con ella tenía que haber ido a su casa para ver qué era lo que comía. Bien amigos, y así llegamos al final de este programa. Espero que les haya gustado. Gracias por su compañía. Espero que me dejen sus comentarios. Sus comentarios son muy importantes. Que me digan si les gustó este primer podcast de, pues podríamos decir, de la segunda temporada. Y bueno, pues si tienen algún comentario que hacerme, los comentarios son bien recibidos siempre y cuando lo hagan con respeto y con amabilidad, ya que hay algunas personas que dejan comentarios agresivos y ofensivos y obviamente esos comentarios no los tomo en cuenta. Gracias queridos amigos, recuerden que los programas en vivo son los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la noche. De hecho ya voy a tener más invitados que bueno pues abordan estos temas tan interesantes, temas que ya hemos tratado en varias ocasiones, pero siempre es interesante cómo otras personas hablan de estos temas de vampiros, de nahuales, de las brujas, de los fantasmas, de los monstruos, etcétera, etcétera. Bueno, queridos amigos, les recuerdo que este archivo de audio lo pueden descargar en su computadora, en su teléfono inteligente y después lo pueden escuchar en donde quieran, en su MP3 player, en su iPod, en el carro cuando vayan manejando o cuando vayan a la escuela o al trabajo en el transporte público. En cualquier momento lo pueden escuchar, pueden volver a escuchar este programa si es que les gustó y espero que así sea. Muchas gracias queridos amigos, recuerden que nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en el canal de John Misterio en YouTube. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.